Hoy día he traído un tema, le he puesto como título ceguera o visión, ceguera y visión, perdón. Quiero que meditemos junto en esta palabra. Usted, al igual que yo, estamos aprendiendo muchas cosas, entonces vamos a meditar junto en lo que Dios nos va a hablar hoy día a través de mí. Le puse como ceguera porque hoy en día creo que muchas personas no conocemos al Dios verdadero, no conocemos al Dios real del cual nos han hablado mucho. Siempre hemos venido a la iglesia a aprender más de Dios, pero solo nos quedamos ahí. No tenemos un tiempo para Él, no nos determinamos de pronto o no nos autodisciplinamos para separar un tiempo para Él en nuestra casa. Entonces, en el mundo secular, por ejemplo, yo, si me quito estos lentes, no veo nada, ¿verdad? Yo necesito la ayuda de estos lentes para poderlos ver a todos ustedes. De la misma manera es en el mundo espiritual. Necesitamos la ayuda de Jesús para a través de Él poder ver cómo se mueve el mundo espiritual, y que muchas personas no conocemos esa parte. Ayúdame, Elías, vamos a ver hoy día en Marcos 10:46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Cuando se acercaban a Jerusalén, ¿Ya? ¿Te pasaste? A ver, aquí estábamos viendo la historia del ciego Bartimeo. No sé cuántos de ustedes han leído esa historia. No sé si de pronto cuando leyeron esa historia meditaron un poco más en su palabra. Miren, ponme primero el capítulo 46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado en el camino mendigando. Aquí nos habla de una persona que estaba ciega y que estaba mendigando. La persona ciega, por lo tanto, no se puede ver cómo está físicamente, no puede verse si estaba sucio, no puede verse como las demás personas lo veían, ¿verdad? ¿Qué hizo el ciego Bartimeo? Esa parte me gusta mucho porque les comento que la vez anterior yo ya había leído esta historia en muchas ocasiones, ¿no? Pero nunca me había sentado a meditar cómo Jesús actuó en su vida. Y esta semana, mientras preparaba la palabra, me ponía a meditar, ¿no? Y a ver cómo Bartimeo fue sano. O sea, primeramente, él reconoció que necesitaba a Jesús, porque si él no hubiera reconocido que necesitaba a Jesús, Jesús no lo hubiera sanado. La segunda dice: clamó y clamó. Toda la multitud que había alrededor de él se lo quería impedir, pero él clamó más y más hasta que Jesús lo escuchó. Muchas ocasiones nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas, le oramos a Dios, clamamos, pero solo hasta cierto punto. O sea, vemos que de pronto Dios no nos responde y ahí desmayamos. O sea, como que decimos:
hasta aquí oro, no oro más. Pero debemos de tomar el ejemplo del ciego Bartimeo. Dice, él clamó y clamó, y cuando la gente se lo impedía, él clamó más y más hasta que Jesús lo escuchó. ¿Qué más? Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Jesús, ten misericordia, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hizo el ciego Bartimeo? Primero reconoció a Jesús. Segundo, clamó y clamó hasta que lo escucharan. Tercero, tuvo fe y determinación, porque si él no hubiera tenido fe y él no hubiera tenido determinación para acercarse a Jesús, no hubiera sido sano de su ceguera, ¿verdad? Es ahí donde en muchas ocasiones Dios nos prueba nuestra fe. Dios nos pone obstáculos para ver si nosotros nos determinamos por Él, le creemos, para ver si nosotros clamamos más. Y es ahí donde nuestra fe va a ser probada, nuestra determinación va a ser probada, nuestra actitud, con qué actitud hacemos las cosas para Él. Si de pronto lo hacemos por conveniencia, si de pronto lo hacemos por cumplir, o si de pronto lo hacemos de verdad, lo hacemos de corazón, lo hacemos para Él. Yo recuerdo que una vez yo me crié en una finca y estábamos con mi mamá. Mis abuelos tenían una finca mucho más grande y tenían trabajadores, ¿no? Y mi mamá todas las mañanas se iba a ayudarle a ellos. Y recuerdo que en una ocasión yo era la más pequeña y no me gustaba ir, no me gustaba caminar. Y le dije a mi mamá un día, usted tanto que se mata yendo a donde mi abuela, y mi abuela no la quiere. Pero yo lo hice con un coraje y yo dije, aquí mi mamá me da dos, ¿no? Cuando mi mamá me respondió con toda la serenidad del mundo y me dijo, cuando uno hace las cosas para Dios, cuando uno hace las cosas, las hace como para Dios. No importa si te lo agradecen o no, la recompensa viene de Él, ¿sí? Vamos a ver otra cita bíblica en Isaías 59:10. Dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Ponme la versión en NBI, porfa. Dice, vamos palpando la pared como ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos. En pleno día tropezamos como si fuera de noche, teniendo fuerza estamos como muertos. Meditemos esa parte de ahí, me gusta mucho donde dice, teniendo fuerzas estamos como muertos. O sea, físicamente nos vemos bien, ¿verdad? Físicamente nos autodisciplinamos para vernos bien. Y no está mal, está perfecto que uno quiera verse físicamente bien, pero es ahí donde debemos de meditar cómo nos vemos espiritualmente, o sea, cómo nos ve Dios espiritualmente, cómo estoy yo delante de Él espiritualmente. Porque dice, o sea, no es lo mismo vernos físicamente y estar bien, o sea, nos enfocamos tanto en las cosas de este mundo, nos enfocamos tanto en lo que gira alrededor de nuestro entorno, nuestras familias, cómo estamos físicamente, o en qué nivel de posición económica estamos, pero nos olvidamos de lo más importante que es Dios. Yo creo que esa parte le echamos de menos muchas veces porque no creemos, tenemos dudas. Yo he tenido dudas antes de entrar al grupo discipulado con el apóstol, tenía muchas dudas, pero tampoco me tomaba el tiempo de pronto de meditar en su palabra o de pronto de preguntarle a alguien que me pueda guiar. Simplemente yo, si tenía dudas, o sea, decía leí la Biblia, pero quizás la entendía a mi manera, pero ahora que he estado en un grupo discipulado, entiendo muchas cosas. He podido comprender muchas cosas que
no las entendía. Vamos a ver otro versículo en Mateo 15:14. Dice, déjelo, son guías ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Esta cita bíblica es muy importante porque, como les decía, muchas veces nosotros no entendemos la palabra de Dios, o cuando tenemos problemas no le contamos de pronto a nuestro líder, a nuestra autoridad aquí en la iglesia, no sé, de pronto por temor, por vergüenza. ¿Y qué hacemos? Vamos y le contamos a una persona que no conoce de Dios. Le contamos de pronto a esa amiga que decimos que la tenemos por amiga, pero que en realidad no la conocemos bien. Le contamos nuestros problemas y le decimos que nos ayude. Una persona que no conoce de Dios no va a ser una buena guía para nosotros. Una persona que no está bien espiritualmente, no le podemos confiar nuestras cosas. Por algo Dios nos ha puesto autoridades aquí en la iglesia. Dios nos ha puesto a nuestros líderes aquí en la iglesia, a nuestros pastores, que son nuestros mentores, al cual nosotros deberíamos de acudir. Porque dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sí? Si no tenemos de pronto entendimiento en alguna palabra, o de pronto no sabemos discernir o tenemos dudas, por algo están nuestras autoridades. Amén. Vamos a ver en 2 de Corintios 3:14, a ver qué más nos sigue hablando hoy día. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, o sea, se nubló, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se le quita en Cristo. Mire, vamos a leerlo nuevamente para que meditemos juntos esa palabra, ¿ya? Dice, leamos todos. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tiene el mismo velo al leer el antiguo. El velo no le es quitado, porque solo se quita en Cristo, ¿verdad? Porque solo es esto que se nubló nuestros pensamientos. No entendemos la palabra de Dios. Cuando venimos a Cristo, venimos con dudas, ¿verdad? Pero si nosotros nos determinamos por Él, si nosotros enfocamos nuestra mirada en Dios, todos nuestros problemas se van a solucionar. Hay un versículo que me gusta mucho que me dice: alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Deberíamos de apoderarnos de cada palabra, de cada promesa que Dios nos da, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Quizás para el mundo secular esto sea algo de locos, pero cuando ya vamos entendiendo más la palabra, cuando ya nuestros ojos espirituales se van abriendo, ya vamos viendo visiones o cosas que Dios nos va mostrando, es cuando más debemos de aferrarnos a Dios, porque solo en Cristo puede limpiarse nuestra ceguera. Solo Él puede quitar la venda que hay en nuestros ojos. Amén. Miren, cuando Dios nos habla, a veces Dios es tan misericordioso que cuando no entendemos su palabra, Él nos habla hasta con citas bíblicas. Les voy a contar un testimonio de la pandemia que me pasó en lo personal. No sé cuántos tuvieron temor en la pandemia, pero yo fui una de esas. De verdad, salía únicamente a comprar y cuando regresaba era un proceso para entrar a mi casa.
que hasta las llantas del carro lavaba. No sé a cuántos más les pasó eso. Recuerdo que los primeros 15 días de la pandemia que pasé en casa, aquí en Santo Domingo, pero recuerdo que la pastora Luz María nos había dado una hojita, o sea, nos había enviado al grupo una hoja de devocionales con citas bíblicas para cada día, y nosotros teníamos que pasarle el reporte a ella todos los días, ¿no? Recuerdo que recién me había cambiado de casa y ahí no tenía internet, yo le pasaba una vez a la semana todos los reportes. ¿Qué hacía yo? Leía la Biblia, y hoy lo reconozco, leía la Biblia, cumplía con ella, le pasaba los reportes, pero no entendía nada. Lo hacía por cumplir. Créanme que hoy día que estoy aprendiendo muchas cosas, recién me doy cuenta lo mal que yo estaba. Recuerdo que a los 15 días me fui a la finca con mis sobrinos, me llevé a mis sobrinos, mi hermana no se quiso ir, le digo, si no te vas, me voy con mis sobrinos porque el COVID ya estaba a 3 casas donde yo vivo. Y fue más traumante para mí, yo dije, no me voy a quedar aquí, me voy. Me fui a la finca por temor a contagiarme o a que mi hija o mis sobrinos sean contagiados. Cuando llego a la finca, en la tarde, ¿qué creen ustedes? Llegué con un dolor de garganta que yo dije me contagié. Recuerdo que allá, no sé cuántas personas de pronto lo hayan tomado, pero allá acostumbran a tomar el creso por 9 días. No sé para qué en realidad, pero yo lo hacía. Y empecé a tomar agua de limón. Supuestamente decían que tomando agua de limón, pues tal vez íbamos a matar el virus, ¿no? Porque yo ya tenía la mentalidad que yo ya me había contagiado. Recuerdo que empezaba a tomar agua de limón a cada momento. Mis sobrinos, los que saben venir conmigo, les mandaba a coger un saco de limón todos los días, de esos de 25, un saquito de arroz de esos de 25 libras todos los días. Ese saco de limón se acababa en el día. Les daba agua de limón a cada rato porque el trauma que yo tenía era psicológico. O sea, Dios fue tan misericordioso conmigo que en esos días allá en la finca, igual leía los devocionales que la pastora Luz María me enviaba, pero igual no los entendía. Pero Dios tuvo misericordia de mí, me habló en 2 ocasiones con citas bíblicas. La primera me dijo, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te tocará ninguno. Cuando Él me habló de esa cita bíblica, yo no sabía que era una cita bíblica, y eso que estaba leyendo devocionales. Bueno, creo que le conté a Mariuxi y lo dejé pasar, o sea, como que dije fue un sueño más. Seguía con mi temor, aunque allá en la finca allá nadie usaba mascarilla, nadie le visitaba, era más bonito el ambiente, pero ya no era tanto el temor como estar aquí. Recuerdo que un mes pasé en la finca, mis jefes me llaman que tenía que regresar a trabajar. Regresé el 15 de mayo, se lo doy con fecha y todo para que vea cómo estaba yo de traumada. Cuando regreso el 15 de mayo aquí, llego aquí a Santo Domingo y otra vez el dolor de garganta. O sea, yo no sé en dónde tenía mi mente, pero yo decía, me contagié. ¿Cómo es posible que me haya contagiado? O sea, yo seguía con lo mismo, ¿no? Y llego y le digo a mi esposo, ¿hay eucalipto? Y él me dice, no. Yo con más temor, no había limón, no había nada en esa casa, y con temor a salir a comprar a la tienda, no me tomé nada y cogí y me recosté un rato. Recuerdo que Dios me dijo, es un salmo, me dice, Jehová jamás pondrá tu pie al resbaladero. Cuando Dios me dio esa palabra, yo me despierto y digo, estoy soñando. Y de ahí digo, fue Dios. Lo dejé pasar, no lo comentaba con nadie, yo seguía con temor. Pero Dios fue tan misericordioso que mientras yo estaba con ese temor durante el 2020, no me contagié. Me vine a contagiar el 2021 cuando ya había pasado todo el temor, cuando ya no tenía ese miedo. Yo le digo, gracias Señor, porque quizás en ese momento yo estaba ciega, yo no entendía tu palabra, y Él me daba promesas, Él me decía palabras que iba a estar conmigo, que no iba a permitir que nada me pase, pero como yo no entendía, a pesar de que leía su palabra, leía la Biblia, leía los devocionales, yo estaba ciega espiritualmente. O sea,
Mi mente se embotó, se nubló, no entendía nada. Y recuerdo que en el 2021, cuando ya me dio el COVID, ya no tuve miedo. Para la gloria de Dios, Él se había encargado de quitarme todo ese temor. Porque mientras estamos en situaciones difíciles, que tenemos miedo, de pronto tenemos temor, y de pronto usted le está obedeciendo a Dios, pero quizás no entiende su palabra. Dice que Él es misericordioso, que Él es bueno, que Él es nuestro Padre y que Él jamás va a permitir que nos pase nada malo mientras estamos con Él, o sea, mientras estamos obedeciendo en su palabra, aunque muchas veces no la entendíamos como yo. Amén. No sé a cuántos de pronto les pasó, pero eso es algo que ahora lo entiendo. Esta semana, mientras preparaba la palabra, se me venían todos esos recuerdos a mi mente y yo digo, ¿cómo era Dios, cómo fue Dios tan bueno conmigo y con mi familia, que ninguno, en el 2020, nadie de mi familia se contagió, para la gloria de Dios? Cuando ya pasó todo el temor, pues ahí ya creo que, no sé, fue descuido o tenía que pasar de pronto ese proceso para perder el miedo, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Vamos a leer otra palabra en Efesios 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza en su corazón. ¿Está bien 4:18? A ver, vamos a leerlo otra vez. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y la dureza en su corazón. Miren, como les decía, muchas veces, decía mi mamá, a veces leemos la Biblia como una novela. O sea, no meditamos en su palabra, no meditamos en las promesas. Recuerdo que la pastora Melissa, cuando estábamos en un discipulado, ella me decía, siempre nos repetía, ¿no? De día y de noche meditarás en su palabra. Cojan un versículo, léalo, repítalo, apréndaselo, porque mientras usted más repite, de pronto sus ojos espirituales, o usted lo va a entender más, o sus ojos espirituales se van a ir abriendo para que pueda entender muchas cosas que hoy en día no las entendemos, que hoy en día pensamos que somos locos, o de pronto las personas que ya tienen más entendimiento, que ya sus ojos espirituales han sido abiertos, de pronto las vemos. Nosotros de pronto cuando tenemos los ojos, estamos ciegos, de pronto los vemos a ellos como locos, ¿no? Porque no entendemos, porque no nos ponemos a meditar en su palabra, porque leemos la Biblia por leerla. Como decía mi mamá, por aquí te entró y por aquí te salió, y eso no está bien. Hoy en día he aprendido muchas cosas, que la Biblia es un libro de enseñanzas, es un libro de promesas, es un libro donde deberíamos de autodisciplinarlos para leerlos más, porque hoy en día muchas personas, y me incluyo, a veces preferimos leer otras cosas que leer la Biblia, ¿verdad? Pero ahí es cuando echamos de menos a Dios, y Él es bueno, aunque dice su palabra que Él derrama misericordia para buenos y malos, pero nosotros no debemos de quedarnos solo esperando la misericordia de Él, sino que debemos de pasar de misericordia a gracia, y de gracia a comer leche y miel, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo donde Dios nos va a hablar. Primera de Juan 2:11. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Miren, yo era una de las personas, y lo reconozco, antes de venir a Cristo, tenía la mala costumbre de decir, uy no, esa persona me cae mal.
pero ni siquiera le daba la oportunidad de conocer a esa persona. No sé si de pronto a ustedes les pasó. Decíamos, uy, no, esa persona, mírala como es. No. O sea, aborrecía al hermano, no le daba ni siquiera la oportunidad de conocerla, no le daba la oportunidad de pronto de ir sabiendo en realidad cómo es esa persona, sino que, no sé, ponía como que una barrera y de ahí para allá, no quiero saber más. Pero hoy en día entiendo que Dios nos ama a todos por iguales y Jesús fue a la cruz a morir por nosotros, no por uno ni por dos, sino por todos. Y de la misma manera debemos seguir ese ejemplo de amar a las personas, de darles nuevas oportunidades, de perdonar. De pronto mi actitud con esa persona no era la correcta, o de pronto, no sé, lo hacía por juzgar, o de pronto ese era mi error, ¿no? Esa era una mala actitud que yo tenía y que no me daba cuenta, pero hoy en día estoy aprendiendo. De pronto si usted no está en un grupo discipulado, si usted es de las personas que de pronto viene a la iglesia todos los domingos, pero hoy les motivo a que mediten en esta palabra. Hoy les motivo a que de pronto se interesen más por aprender la palabra de Dios, porque como yo les decía, leía la palabra de Dios en los devocionales, pero no la entendía, porque en ese momento no estaba en un grupo discipulado, en ese momento no tenía alguien que me lo explique, y ni yo me daba la molestia de pronto de preguntar qué quería decir esa palabra, porque la verdad no, estaba ciega espiritualmente, no tenía visión, no tenía de pronto el interés por aprender más de Dios. Pero si no estamos en un grupo discipulado, si venimos a la iglesia todos los domingos, o de pronto decimos que leemos la Biblia a nuestra manera, estamos mal. Yo estaba mal y hoy día entiendo muchas cosas que Dios ha estado hablando a mi vida y del cual me arrepiento, porque yo digo, o sea, si uno no deja que Dios actúe en su vida, uno no va a pasar bien los procesos, uno va a sentirse frustrado porque no hubo una respuesta, a sentirse mal. Ahí es cuando le damos paso a la ansiedad, a la depresión, porque no avanzamos y es porque no dejamos que Dios actúe en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver hoy día un poco, ya vimos lo que es ceguera, vamos a ver un poco más lo que es la visión terrenal, para que usted vaya entendiendo y comprendiendo un poco más. Vamos a ver en Génesis 19:26. Dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Recuerden que la visión terrenal es la que domina la vida. Como yo les decía antes, cuando nos enfocamos en las cosas de este mundo, nosotros nos dejamos de pronto dominar o actuamos conforme a lo que vamos viendo, a lo que gira a nuestro contorno, porque decimos, no, es que así es, pero no nos tomamos el tiempo para preguntarle a Dios que nos guíe, que nos direccione o que nos ayude a tomar las decisiones correctas. ¿Qué le pasó? Miren, ¿qué le pasó a la mujer de Lot? Dice, miró hacia atrás a espaldas. Miró hacia atrás a espaldas. Al mirar hacia atrás, uno detiene el progreso para avanzar. Amén. A veces uno tiene situaciones adversas, y como lo sucedió a la esposa de Lot, quien tornó su mirada hacia atrás para ver la destrucción de Sodoma, ¿sí? Y se convirtió en una estatua de sal, porque pasamos viendo las circunstancias, porque de pronto nos sentamos y decimos, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Y nos quedamos ahí, no avanzamos porque estamos viendo qué hicimos en días anteriores o en las cosas pasadas que ya no tienen sentido, ¿sí? Recuerden, mirar atrás
retrocede el progreso. Vamos a ver en Juan 13, Juan 3, 14, 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. A ver, 3:14. Ya. Repíteme otra vez el versículo. Ya, miren, aquí nos habla de Moisés cuando levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué hizo Moisés? Miró hacia arriba. Cuando uno mira hacia Cristo, salva, ¿verdad? Cuando uno mira hacia atrás, retrocede. Cuando uno mira hacia Cristo, salva. Leía la historia de Pedro mientras caminaba por las aguas. Cuando él empezaba a hundirse, él empezó a mirar las circunstancias y tuvo miedo. Sí, él no confiaba, ¿no? Él empezaba a tener miedo porque veía las circunstancias negativas de pronto de que él se iba a ir hundiendo y su mirada estaba puesta en lo que giraba a su alrededor. Su mirada no estaba puesta hacia arriba, ¿sí? Porque dice, mirar hacia Cristo salva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mirar hacia Cristo. Nuestra mirada está enfocada hacia Dios, no en las circunstancias, no en los problemas que tengamos. Ahí es cuando más, ahí debemos de tomar en cambio el ejemplo del ciego Bartimeo, clamar y clamar aunque tengamos 1000 impedimentos, seguir clamando hasta que Dios nos escuche. Vamos a ver otro versículo más en Mateo 14 del 29 al 30. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Avanza. ¿No hay más? A ver, vamos a repetir otra vez el versículo porque parece que ha habido un error. Dice, y él le dijo, ven descendiendo Pedro de la barca. Andaban sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. ¿Verdad? ¿Qué debemos de decir? Señor, Señor, sálvame. Enfocarnos hacia arriba. Recuerden esa cita bíblica. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No lo hagamos porque de pronto yo se los digo, o de pronto cuando usted lee la palabra, cuando usted medita la palabra, vaya con la palabra a orar, ¿sí? Vaya con la palabra a orar y dígale, Señor, tu palabra dice que mi socorro viene de ti, que mi socorro viene de los cielos, que mi socorro viene de ti, por lo tanto, conforme a esta palabra oro, por lo tanto, conforme a esta palabra, Señor, yo te pido que me ayudes en esta situación. Yo clamo por estas personas, yo clamo por mi familia, porque muchas veces no tenemos ese lado egoísta. Yo lo reconozco. Yo cuando vine a Cristo, yo venía, pero como mis ojos espirituales no habían sido abiertos, habían muchas cosas que yo no entendía, y de pronto yo venía solo, decía, por salvarme, ¿no? Por salvarme yo, mi hija, no sé, pero no me ponía a pensar en mi familia, no me ponía a pensar en mis amigos, no me ponía a pensar en las demás personas que también necesitaban de Cristo, que también necesitaban ser salvas. Miren, hoy en día, para la gloria de Dios, yo recuerdo que cuando el apóstol me puso de ujier,
yo tenía miles de dificultades que usted no se imagina, miles de problemas. Y recuerdo que un día le dije a Dios, y hoy día solo a veces le digo, Señor, perdóname, porque a veces uno cuando se siente presionado, uno a veces le exige a Dios. Y la palabra de Dios dice que no debemos de exigir, sino que debemos de obedecer aunque no entendamos. Y recuerdo que yo le dije, Señor, yo te voy a servir en todo lo que tú me pidas, pero a cambio yo quiero que ninguno de mi familia se pierda y quiero que toda mi familia, donde quiera que estés, conozca tu palabra. Eso lo hice el año pasado en octubre. Y recuerdo que en el mes de diciembre, para la gloria de Dios, tengo una hermana que vive en Esmeraldas y mi cuñado empezaron a asistir a una iglesia cristiana. Mis sobrinos empezaron a asistir a una iglesia cristiana, aunque yo lo veía imposible. Para la gloria de Dios, mis padres ahora en la finca también les llevan la palabra de Dios. Y yo sé que mis demás hermanos o mis demás familias, donde quiera que estén, van a tener ese privilegio de escuchar la palabra de Dios. Cuando usted toma la determinación de servirle a Dios con amor, cuando usted toma la determinación de hacer las cosas para Dios sin esperar nada a cambio, sin esperar aplausos, sin esperar agradarle a la gente, ahí es cuando Dios, mientras usted se encarga de las cosas de Dios, Dios se va a encargar de todos sus problemas y de su familia. Pero eso es un proceso, eso no lo va a ver de la noche a la mañana, eso es con el tiempo. Dios irá probando su fe, su determinación, Dios lo irá probando en muchas situaciones, de acuerdo conforme usted vaya avanzando, Dios se va encargando de los suyos. Amén. Vamos a ver un poquito más de visión espiritual para que usted vaya teniendo claro. A ver, repitan conmigo lo que era la visión terrenal. Mirar atrás detiene el proceso. Mirar hacia Cristo salva. Mirar las dificultades deprime. Y mirar hacia el cielo glorifica. Vamos a ver un poquito más de lo que es la visión espiritual, solo como para que tengan un concepto básico, porque este tema es un poco extenso y vamos a leerlo solo para que tenga un poquito de conocimiento. Amén. Dice, la visión espiritual es dada por Dios. La visión espiritual es la que nos da la dirección, es la que nos alerta de peligros, es la que nos da discernimiento, es la que nos da la capacidad de percibir los sentidos espirituales de los que Él nos está hablando. ¿Sí? Tener visión espiritual no es adoptar o tener creencias o decir, no, mira, la pastora Melissa o la pastora Marta hacen esto, hagámoslo. Si usted lo va a hacer porque la otra persona lo hace, no está bien. Amén. La visión espiritual es dada por Dios. De acuerdo como usted tenga ese encuentro con el Señor, Dios va a ir abriendo sus ojos espirituales. Amén. Dice, debemos pedir al Señor que nos quite toda venda de los ojos. Pero ¿cómo creen que Dios nos va a quitar la venda de los ojos? Aprendiendo y meditando más en su palabra. Si no la entendemos, no lo hagamos, no leamos la Biblia por leerla. Si no la entendemos, o determinémonos, digan apóstol o no sé, pastora Martita, quiero entrar en un grupo discipulado, quiero aprender más, quiero que mis ojos espirituales sean abiertos para poder entender y comprender muchas cosas, porque muchas veces nos quedamos, como dice el apóstol, sentaditos en una silla. No nos determinamos por Dios, no creemos, y no creemos es porque no entendemos, porque nuestros ojos espirituales no han sido abiertos. Pero como les digo, yo estaba ciega, había mucha, por más que Dios me dé palabra, no las entendía. Y Dios me ha hablado con citas bíblicas muchas veces, pero como decía mi mamá, por aquí me entró, por aquí me salió. Y mientras preparaba esta prédica, me venían todos esos recuerdos a la mente y yo decía, gracias Señor, gracias porque antes no veía tu misericordia, ahora la veo. Gracias por esas palabras que hoy en día me reconfortan y me animan a seguir.
aunque tenga 1000 problemas, aunque tenga 1000 dificultades. Recuerdo que cuando el apóstol me llamó al grupo de discipulado para formar parte de su grupo, que era para completar los 12, yo fui la última que ingresé. Y cuando Meli me dijo que iba a ingresar con él y que eran todos los miércoles y que eran 2 horas, yo decía, 2 horas, todos los miércoles. Yo empezaba a ver todo lo negativo. Vivo un poco lejos por la Unión Cívica. Yo decía, el taxi de aquí para allá son 3.50 todos los miércoles que tengo que tener disponible. Mi mente, como dice la palabra de Dios, se embotó, se nubló, porque empezaba a ver todas las dificultades alrededor. Me empecé a deprimir. Yo decía, mi hija, ¿quién le va a enseñar los deberes? Porque yo trabajo hasta las 6:30 y decía, de ahí tengo que venir al grupo discipulado, de llego a mi casa a 9:30 o 10, ¿en qué tiempo le enseño los deberes a mi hija? O sea, eran miles de circunstancias negativas que yo veía a mi alrededor y que yo no entendía. Pero recuerdo cuando el apóstol me llamó, el apóstol me dijo, ¿está de acuerdo? Yo le dije, sí estoy de acuerdo. Tomé la determinación y yo dije, aunque se me vengan 1000 problemas encima, no importa, Dios me va a respaldar. Le doy gloria a Dios porque hasta ahora Él me ha respaldado. Me han acusado, me han dicho miles de cosas, pero no me importa porque yo sé que no estoy haciendo nada malo. Yo sé que la gloria es de Él, yo sé que el respaldo viene de Él cuando uno le sirve y lo hace de corazón. Amén. Esta ha sido mi palabra que les he traído hoy día. Les invito a que meditemos, les invito, no lo hago por cansarlos, pero sí me enfatizo mucho en esto de que cuando lea la Biblia, medítela, y si no entiende una palabra que lea, pregunte, no se quede ahí, porque si usted se queda ahí y si usted lee la Biblia y la entiende a su manera, no está bien. Amén. Nos ponemos de pie para orar.